Amigas, amigos, tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Al Día con Sergio a través de BPI TV. Nos ven ustedes por nuestra señal que sale a través de Roku, Apple TV, Amazon Fire, en nuestro canal de YouTube y conectados, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. También en bpitv.com nos pueden seguir todos los días en vivo para que estén pendientes de todo lo que hacemos aquí en nuestro espacio y en nuestro canal. Les recordamos que nuestro programa es una presentación de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Vamos de inmediato con lo que ha sido noticia en las últimas horas en todo el mundo. Bueno, comenzamos. Entre otras informaciones, luego de la aprobación del TPS para los venezolanos, la política de la Casa Blanca hacia Venezuela, dice el gobierno de Estados Unidos, está enfocada en continuar una estrategia de apoyo humanitario e incrementar la presión multilateral para que haya una negociación de buena fe entre Nicolás Maduro y la oposición. Es lo que dijo, entre otros, el representante el director de Asuntos de Hemisferios, director de Asuntos del Hemisferio Occidental para la Casa Blanca, Juan González. Esto se lo afirmó ayer a La Voz de América en una entrevista que le realizaran, a pesar del reconocimiento, dice en parte de esa entrevista, de Washington a Juan Guaidó como presidente interino. El enfoque del gobierno de Biden no es un individuo, es en todo caso el proceso electoral, que resulte, y lo volvieron a decir, de un diálogo, aunque, como decía bien Juan González, conocen perfectamente cómo el régimen de Maduro ha aprovechado el tema del diálogo para, de alguna forma, marginalizar a la oposición. González aseguró que han sostenido varias reuniones con Guaidó y con parte de su equipo, en las cuales se ha traído incluso una coalición bastante unida que incluye representantes del sector privado y de la sociedad civil. Pero, afirma Juan González, en parte de estas declaraciones que daba el día de ayer a La Voz de América, a nuestro colega Jorge Agobián de La Voz de América, le decía que entiende perfectamente que en estos momentos hay una gran desunión por parte de la unidad o de la unión de la unidad de opositores en Venezuela y que hay un desgaste del liderazgo de Juan Guaidó, pero también del liderazgo de Nicolás Maduro. Por lo tanto, todo se resolvería, comentaba González, a través de un diálogo que ellos entienden perfectamente, no puede darse, digamos, a carta abierta, ¿no? Comentaba Juan González, repito, él es director de Asuntos del Hemisferio Occidental para la Casa Blanca. Por su lado, en una nota también publicada en el día de ayer relacionada con este tema, la administración de Biden no tiene planes inmediatos de relajar las sanciones. Bueno, lo han dicho no esta vez, sino ya en varias ocasiones. Incluso Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado, también se pronunciaba ayer sobre el reciente TPS aprobado para los venezolanos en Estados Unidos y aseveró que esta designación demuestra ese apoyo continuado que tiene Estados Unidos a favor de los venezolanos y del pueblo de Venezuela. Ned Price acusó directamente al régimen de Maduro de haber provocado la peor crisis migratoria y de refugiados del hemisferio por este afán, asegura Price en ese comentario que hacía ayer, de mantenerse en el poder a costa del sufrimiento de los venezolanos. Y comentaba textualmente, cerca de 5,5 millones de venezolanos han huido del país, mientras que otros 7 requieren de asistencia humanitaria crónica. La represión, la corrupción, el mal manejo de la economía de Maduro ha victimizado a estos venezolanos y ocasionado crisis política y humanitaria, comentaba Ned Price en esta rueda de prensa en el día de ayer. Price, recuerdo, es el vocero el portavoz del Departamento de Estado norteamericano. Igualmente destacó que Estados Unidos continuará liderando el esfuerzo para aliviar el sufrimiento y una vez más pues se refirió a lo que sería una especie de diálogo que no sabemos todavía cómo se daría ese diálogo. Entre tanto, hemos visto algunas reacciones luego de lo que fue la aprobación del TPS, entre ellos el senador Marco Rubio aseguraba que esto se venía dando desde hace tiempo, sobre todo incluso con el presidente Trump, luego de lo que fue la aprobación del DED o la salida obligatoria diferida, que fue aprobada justo antes de
el día anterior de la salida de Trump del poder en Estados Unidos, pero dijo Marco Rubio que él ha seguido buscando la manera de brindar algún tipo de alivio a los venezolanos elegibles que residen en Estados Unidos, incluyendo con permiso de trabajo y soluciones temporales. Pero también afirmaba que lo más importante era continuar luchando por la libertad de Venezuela. Comentarios de Marco Rubio del día de ayer. Por su lado, Jorge Arreaza respondió al gobierno de Estados Unidos luego que descartaran que van a levantar sanciones impuestas contra el régimen venezolano y pues dijo Arreaza: este es otro falso positivo. La oposición extremista, dijo textualmente, y sus jefes del norte han torpedeado todos los procesos de diálogo en Venezuela durante los últimos años para luego responsabilizar al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Parte de los comentarios relacionados con este tema que está pues ahora en el tapete, luego de la aprobación del TPS para los venezolanos aquí en Estados Unidos. Por supuesto, estaremos conversando un poco más sobre este tema, analizando todo esto. ¿Realmente es factible un diálogo en estos instantes en Venezuela? Entre las partes, como decía Estados Unidos, afirma Estados Unidos que lo que quiere es que se sienten a conversar, la oposición y el gobierno, que se sienten, que lleguen a un acuerdo. Algunos afirman que pudiera venir a través de un proceso electoral que es el que se avecina este año en Venezuela. ¿Esto es realmente factible? Bueno, sobre esto estaremos hablando más adelante en nuestro programa del día de hoy. Tendremos a nuestro querido Vladimir Kislinger hoy. Cambiamos ayer por hoy y también seguiremos ahondando un poco más con el tema del TPS. Con nuestra entrevista estaremos hablando con el abogado Guillermo Nolivos, experto en migración. Para cualquier pregunta que también tengan por ahí relacionada con este tema, siguen las dudas, lo entendemos perfectamente, así que trataremos de aclarar esas dudas con respecto a este TPS otorgado a venezolanos que viven en Estados Unidos. Hay más noticias, por supuesto, no solamente estas, hay otras informaciones importantes que se han dado en el mundo y las comentaremos en breve aquí en nuestro programa del día de hoy. Hacemos una pequeña pausa y en breve seguimos con más de Al Día con Sergio. Ya venimos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
El día de hoy son las 7:53 minutos de la mañana. Seguimos con más información. Suena allí Sacrifice de Elton John. Vamos a seguir con más información. Por supuesto, debemos destacar un poco, como siempre lo hemos hecho desde hace más de un año, todo lo que pasa en materia relacionada con el coronavirus. La Cámara de Diputados de Chile aprobó ayer la solicitud que hizo el presidente Sebastián Piñera al Congreso para extender la declaración del estado de catástrofe que actualmente rige en ese país como marco restrictivo para combatir la pandemia. Una solicitud que, por cierto, contó con más de 100 votos a favor. Pues ahora será enviada al Senado, donde se espera que sea vista el día de hoy, miércoles. Pero mientras eso ocurre, mientras se sigue declarando lo que llaman ellos el estado de catástrofe en Chile, también Chile se ha convertido en el país de todo el mundo con más vacunados, exactamente 1,08 dosis por cada 100 habitantes. Por lo tanto, Chile se ha convertido en el país con que más rápido ha administrado la vacuna contra la COVID-19. En Panamá, el presidente de ese país, Laurentino Cortizo, recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Dijo que vendrán tiempos mejores, por algunos lados o por algunos sectores criticada esta vacunación del presidente Cortizo, como ha sido siempre criticada la vacunación de los mandatarios. Pero bueno, hay que tomar en cuenta también que son el principal representante pues, de una nación. En Paraguay, el gobierno ha decretado la alerta roja sanitaria debido al aumento sostenido y récord de contagios por COVID-19 de los últimos días y ha advertido que proseguir la tendencia puede derivarse en el colapso del sistema público en Paraguay. En Perú, la médica del Instituto Nacional de Salud, Lely Solari, confirmó que la variante del COVID allá en Brasil ya se encuentra circulando en Lima. En estos instantes, aseguraban pues, estas autoridades de salud de Perú. Hoy se celebra el Día del Médico en Venezuela. Bueno, primero que nada, por supuesto, felicitamos a todos esos grandes héroes que han hecho de la medicina en nuestro país, en nuestro querido país, por supuesto, un trabajo arduo, difícil de llevar adelante en medio de críticas condiciones que se viven actualmente en Venezuela desde hace muchos años, pero ahí siguen adelante, ejemplo para todo el mundo. Fíjense ustedes que ayer se informó que la pandemia ha dejado 354 representantes del personal de salud, entre médicos y trabajadores, enfermeros, 354 integrantes del personal de salud han fallecido por COVID-19 en el país. Así que están en la primera línea, siempre dando pues, el gran ejemplo a todos y han tenido incluso las consecuencias, han tenido que correr con las consecuencias de esta terrible pandemia. Así que un aplauso para todos los médicos en Venezuela por este trabajo tan digno que realizan en medio de las críticas circunstancias que hay en todo el mundo.
Revisamos un poco de información vinculada con el tema del coronavirus en el mundo. Alemania evalúa permitir que las empresas comiencen a vacunar a sus empleados con recursos propios, dice el gobierno de Alemania. Y una nota curiosa con respecto al coronavirus. Han aparecido nuevos síntomas relacionados con la COVID-19. La revista científica American Journal of Emergency Medicine ha publicado estudios sobre casos de priapismo. ¿Qué es esto? Erecciones prolongadas y dolorosas en personas mayores de 65 años. Los especialistas indican que esta situación no tiene nada que ver con estimulación sexual, pues se produce cuando, en todo caso, el miembro del hombre se llena de sangre, pero tiene dificultades para drenarse. Aunque no hay suficientes evidencias para identificar al priapismo como consecuencia directa de la COVID, ya han saltado alertas para estudiarlo como una posible secuela de COVID-19. El primer caso se registró en Miami, en un paciente de 69 años de edad con problemas de obesidad, que llegó muy grave. Otro caso es de un hombre de 62 años que ingresó en Versalles. En ambos casos, el único método para revertir esta dolorosa erección fue retirar la sangre con una jeringuilla. ¡Wow! Bueno, amigas, amigos, son las 7:58. Me toca hacer la pausa para en breve continuar con nuestro colega Vladimir Kislinger aquí en nuestro programa. También momento de hablarles de GM Envíos para todos aquellos que quieran hacer sus envíos a Venezuela con total confianza, tranquilidad y, por supuesto, transparencia. Cuenten con GM Envíos. Es, de hecho, mi empresa de envíos para yo hacer esos envíos hasta mi familia allá en Venezuela. O háganlo ustedes también, lo pueden hacer a través de seguirlos, primero que nada a través de su cuenta en Instagram, @GMEnvíos, @GMEnvíos, o contactarlos vía telefónica, incluso vía WhatsApp, al 305-930-2660, 305-930-2660. Hago una pausa y en breve sigo con más de Al Día con Sergio. Ya venimos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Vamos, amigas, amigos, con más. A esta hora, son las 8:03 de la mañana. Nos conectamos con nuestro colega Vladimir Kislinger. Bueno, Vladimir, la noticia, sin duda alguna, de la semana tiene que ver con la aprobación del TPS. Te veía en una transmisión que hiciste, no la vi en vivo, pero te vi en una transmisión que hiciste hablando sobre este tema. Por supuesto, es inevitable no dejar de hablar de ello cuando vivimos en este país, ¿no? Y lo contento que nos podemos sentir por una gran cantidad de compatriotas que van a beneficiarse con esta medida. Primero que nada, quiero preguntarte tu apreciación al respecto. Muchos aplauden esta decisión tomada por el gobierno de Biden, aunque algunos afirman que todo venía desde la época de Trump. En fin, no importa quién haya sido el que lo hizo, lo importante es que se hizo. Yo creo que eso es lo que hay que destacar de todo esto. A ver, comenzamos a sacarle punta a esta porque es que noticia. Lo que pasa es que igualmente, inmediatamente le dan el tinte político, ¿no? Y está bien, y vamos a meter a la política, porque usted sabe que yo soy apasionado de la política. Miren, ustedes no se imaginan lo que he recordado yo, los programas que hemos tenido con Sergio, desde las elecciones del 3 de noviembre, desde aquel tema de cuando Biden ganó y aquel ataque que recibieron los periodistas cuando solamente anunciaron que había ganado. Yo les decía en el programa con Sergio, lo decía, señores, la realidad es que el presidente Biden ganó. Los venezolanos ahora lo que tenemos que empujar es al TPS. Vayan al registro, y lo comentábamos. Ahora, el gran objetivo de los venezolanos en este preciso momento, y lo decía en enero, lo dije en diciembre, mejor dicho, diciembre, en enero, en febrero lo comentamos, era justamente el TPS. Incluso desde tu programa hablamos de las declaraciones de Darren Soto. Creo que fueron una de las primeras que nosotros revelamos. Darren Soto es congresista demócrata, lo conozco personalmente, lo he entrevistado también, y Darren Soto pues decía ya para enero, esto es cuestión de semanas, si no a más tardar 1 o 2 meses, y los venezolanos tendrán su tratado de protección temporal. Mira, yo te voy a contar algo también en términos antecedentes. Esta iniciativa arrancó entre el 2013 y el 2015, es decir, en la época de Obama. Y Obama no aprobó el TPS. Nosotros pedimos, ya yo vivía en Estados Unidos cuando el presidente Obama todavía tenía el mandato, era el presidente número 44 de los Estados Unidos, y el presidente Obama no aprobó el Tratado de Protección Temporal en su oportunidad. En la primera reforma, el primer Tratado de Protección Temporal propuesto para los venezolanos era para aquellos que habían llegado hasta el 2013. Esa fue el primer papel que tuve en mis manos para revisar. Eso, por supuesto, quedó engavetado. En el 2017 entrevisté al senador, al congresista Darren Soto, y él me decía, Vladimir, es que el problema es que los congresistas no conocen la realidad de Venezuela. Estoy hablando 4 años atrás. Luego entra el periodo, en la era Trump, y yo sí creo que Trump fue determinante para visibilizar el problema venezolano aquí en Estados Unidos. Para visibilizarlo, disculpa que te diga, Vladimir, pero efectivamente el Congreso bajo la mayoría o el Senado bajo la mayoría republicana nunca quiso aprobar. No, es que ni siquiera lo quiso aprobar, serio, que ni siquiera permitieron discutir. Y ojo, eso no estoy hablando. O sea, de verdad que yo entendí esa propuesta, ¿no? De que tenían los republicanos. Claro, al final, al último día, Trump lanza este DED y bueno, ok, pero pudieron haberlo hecho mucho antes, creo yo, ¿no? Y no solamente mucho antes, las cosas se pudieron hacer de manera distinta. ¿A dónde voy? No nos vamos a hacer leña del árbol caído. Es decir, a Trump le reconocemos muchísimas cosas que hizo por Venezuela. Pero, ¿por qué yo traigo a Trump a nuestro análisis del día de hoy? Porque yo les decía, señores, como venezolanos tenemos que dejar el análisis visceral de la política de otros países. Comenzamos a asumir que lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos
Es exactamente igual a lo que pasa en Venezuela. Les decía, las cosas hay que dosificarlas, las cosas no son tan extremas como parecen. Entonces, en el caso de Trump, ciertamente el presidente impuso bloqueo a la dictadura en Venezuela, hizo todo lo que ustedes ya conocen, pero pues nunca aprobó el Tratado de Protección Temporal, a pesar de que ha sido una petición incluso antes del presidente. Esto es una gran interrogante que tenemos nosotros. Yo tengo mi análisis particular de por qué no lo aprobó, puede que me equivoque, pero creo que el presidente Trump manejó en términos de política migratoria un discurso muy fuerte en términos generales, incluso él intentó eliminar DACA, procuró desmotivar la inmigración ilegal desde Centro y México hasta Estados Unidos, de hecho 50% lo logró, y pues pareciera una dicotomía entre, bueno, ¿por qué si estoy eliminando DACA, ahora le voy a dar un TPS a los venezolanos, independientemente de que los apoye? Pareciera que fuera por ahí, pareciera que la presión del partido, del ala conservadora, el partido demócrata, republicano, perdón, lo empujó a que no lo hiciera. Finalmente lo que hizo fue el DID, que el DID es o el DED es una acción diferida de deportación, sobre todo para personas que ya tienen una orden judicial para ser deportados. Ahora, no lo hizo. Bien, 18 meses fue lo que hizo, ok. Biden prometió en campaña que dentro de los primeros 100 días él aprobaría el TPS. Te soy sincero, yo no lo creía. ¿Por qué no lo creía? Porque se suponía que esa aprobación iba a ir por vía de legislativa, ¿sí? Por vía de Congreso, por vía de Senado, y se inició la primera semana en la que Biden tomó posesión, se inició la discusión sobre el tema de Venezuela, pero luego vino el impeachment de Trump y después se encochinó todo, se enredó todo. Y pues ya dábamos por, no sé qué va a pasar, esto va a alargarse. Bueno, ante tal realidad, el secretario mayor, que tú lo colocaste en tu red, a mí me encantó cómo cubriste toda la nota. Yo simplemente me limité a expectar y a compartir la información. Por supuesto, se aprobó este Tratado de Protección Temporal, que además es histórico. No es el primero fue Colombia, hay que decirlo, y en el caso de Colombia, qué interesante, algunos detractores, porque son muy pocos los venezolanos que han salido a criticar el Tratado de Protección Temporal. ¿Por qué? Yo escucho aún algunos, sobre todo aquellos que son pro-Trump, que son líderes políticos y que quedaron con el trasnocho, y disculpen que lo diga de esta manera, del cuento de que él iba a regresar, porque ha llegado un momento en que se han inventado toda una historia que ha caído en la ridiculez. Bueno, estas personas están diciendo ahora que es que el TPS no es otra cosa que la demostración del fracaso de la política por parte del presidente Biden con respecto a Venezuela. Y yo digo que eso no es así, para nada, porque en el caso de Colombia, el presidente Iván Duque es el principal interesado en que toda la realidad en Venezuela cambie, que mejore, que tengamos la oportunidad de reconstruir la democracia, y ahí está, también colocó una medida de protección temporal. Aquí en Estados Unidos también, una medida que alivia a más de 320,000 personas, no es cualquier cosa, ¿no? Sí, así es, Vladimir, de verdad que eso se aplaude, por supuesto que sí. Ahora, Vladimir, ante todo eso y viendo las declaraciones del día de ayer de varios funcionarios de la administración Biden con respecto al tema Venezuela, han insistido todos, prácticamente todos, Mayorkas, lo dijo González, lo dijo Price del Departamento de Estado, que están buscando la manera de que se dé un diálogo. Y lo hablaban, insistían en que diálogo entre, así lo decían, gobierno y oposición. Sí. Ellos insisten en que no van a levantar sanciones, pero que instaban a que se diera el diálogo. No sé, es que, bueno, tengo entendido que eso es que se ve muy lejano, digamos. En la realidad se ve muy alejado de lo que pudiera realmente ocurrir. Aquí volvemos a caer en lo que conversábamos tú y yo sobre los diálogos y sobre los acuerdos y sobre los acercamientos por parte de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, porque Estados Unidos también ha intentado iniciativas para llegar a un proceso, un acuerdo negociado, incluyendo la administración Trump. Al menos dos públicos se conocen, dos diálogos, intervenciones públicas. Sin embargo, yo sigo creyendo exactamente lo mismo. Hasta que no haya una amenaza creíble que obligue a negociar a Maduro y a su gente, no va a haber diálogo que valga. Así de sencillo. Y si exacto, porque al final, disculpa que te interrumpa, al final, ¿qué puede obligar a Maduro a sentarse? Nada, absolutamente nada. Lo único que lo puede obligar es que haya una fecha
a ver, como un deadline, como le llaman acá, una fecha tope en la que se diga, mira, si no te sientas, si no negocias para permitir que se reconstruya la democracia en Venezuela y salir, por supuesto, después de tantos años, nosotros vamos a tomar tales y tales medidas. Y eso no va a pasar. A ver, pero es que siempre se habló de que, por eso es que estaba lo que decía la administración Trump, de que las cartas bajo la manga o la carta sobre la mesa, y que hablaban de la supuesta intervención militar que está descartadísima, lo dijo Blinken, empezando su trabajo como tal, como secretario de Estado. O sea, esa opción está totalmente descartada. Sí. Por eso te digo, ¿qué puede obligar en todo caso a Maduro a sentarse a negociar o al menos que haya algo que todavía pues no sabemos que se esté manejando, digamos, bajo cuerda o bajo... Mira, no, porque es que el juego sigue trancado, Sergio. El juego sigue trancado porque es que no solamente Estados Unidos y Venezuela. Estamos hablando de Estados Unidos, China, Rusia, Irán, Turquía y Venezuela. Por no decir Cuba, ¿no? Que es el que menos importa en términos de peso político. Que Cuba no estaba en las prioridades Sí, por eso. Es decir, y además que Cuba ya es otra realidad. Sí. Vuelvo al punto, y es triste, pero tú y yo tenemos mucho más de, no sé cuánto tiempo, más de un año en esto, un poco más de 2 años, no sé, y el análisis siempre termina en el mismo resultado. No veo necesidad de diálogo, ni siquiera por parte de Maduro y su combo. No veo porque el tema de las sanciones es un tema que más bien han aprovechado el bloqueo, lo han aprovechado como una excusa política, al mejor estilo de Cuba. Cuba es exactamente el mismo caso. Ellos sacan el bloqueo como una bandera. Ayer, por ejemplo, la periodista Clavel Rangel, una gran amiga del Correo del Caroní, bueno, era del Correo del Caroní, ella escribía en sus redes, sacaron, por ejemplo, Corporación Venezolana de Guayana tratando de reactivar, estoy parafraseando, el sistema industrial del sur de Venezuela en contra del bloqueo. Y decía, eso es una gran mentira. La destrucción del sistema industrial de Venezuela fue en manos del chavismo en Venezuela, no de ningún bloqueo. Además, el bloqueo lo que tiene, ni siquiera tiene 2 años y todavía tiene la oportunidad de ver los carros último modelo, todos los anaqueles abastecidos con productos importados, es decir, hay una cantidad de elementos allí. Entonces, ante tal realidad, lo que sí yo creo que no va a cambiar, y es triste y desgraciadamente así, no creo que vaya a cambiar y vaya a mejorar la posición de Estados Unidos para impulsar el cambio en Venezuela. Yo sigo viendo trancado el juego y el juego otra vez se destranca en casa, se destranca en Venezuela. Por lo pronto... Por eso es que ellos insisten, digo, el gobierno norteamericano, en que el diálogo tiene que impulsarse entre las partes en Venezuela. Lo que pasa es que ya no hay partes, Sergio. Eso es otro error que está cometiendo el gobierno venezolano, el gobierno de Estados Unidos. Fíjate que es un poco lo que ocurrió con Guaidó. ¿Cuál fue el gran error que cometió el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Ellos creyeron que a través de la Asamblea Nacional, un órgano que estaba podrido, un órgano que tiene partidos totalmente corruptos, que tiene personas que no tienen... ojo, hay muchísima gente honorable de la Asamblea Nacional Vieja, ¿ok? Yo no estoy diciendo que todo el mundo es malo, además quiero muchísimo, a más de uno, pero la realidad es que es un órgano corrompido, un órgano dañado, un órgano podrido por generaciones. Entonces, el Departamento de Estado creyó, no es que en Guaidó, creyó en que el sistema legislativo de la resistencia en Venezuela pudiese llegar a algo, y sin tomar en consideración que era un sistema colegiado de partidos que no lograría llegar a nada. Entonces, eso es exactamente igual a pensar... Si hacemos historia, Vladimir, desde el momento en que llega Ramos Ayub al poder, digamos, en la presidencia de la Asamblea... Fue la primera, en el 2015, claro. Ramos Ayub decía en que en 6 meses todo iba a cambiar y bueno, ya llevamos, ¿qué? 3, 4 años de ese momento. Ojo, desde que llegó Ramos Ayub a la Asamblea Nacional, que fue el gran logro que obtuvo la oposición en aquel momento. Y qué interesante que tú plantees eso, porque hubo 4 periodos presidenciales, y en los 4 periodos presidenciales los únicos 2 que destacan es el primero y el último. El primero fue Ramos Ayub y el último fue Guaidó. Los otros 2 fueron grises, fueron disfuncionales, y bueno, ya ustedes saben cuál es la regla. Entonces, ante tal situación, yo te lo decía en diciembre, el tiempo se nos fue, la Asamblea Nacional
se le fue la oportunidad. Legalmente ni siquiera había cómo continuar respaldando a la Asamblea como un órgano colegiado formalmente ante la Constitución, porque los números no dan, y pues ante esa realidad vamos otra vez al análisis de Estados Unidos. Ellos tienen que aprender de sus errores, seguramente están analizando lo que hicieron mal la vez pasada, pero yo me pregunto, ¿con qué fuerzas políticas de la resistencia se puede negociar hoy día en Venezuela? Yo no las veo, serio, porque les desmontaron todo el sistema. No tienen ya partidos políticos, no tienen militancia, no tienen sede, no sé cuánto porcentaje de sus miembros están detenidos o están en el exilio, entonces se hace muy difícil. Pero bueno, ante tal realidad y regresando al TPS, es fundamental, porque es otra cosa que he escuchado. Ahora con el TPS los venezolanos de Estados Unidos no van a luchar por Venezuela, para nada. Váyanse a ver el caso de los centroamericanos que siguen luchando por sus países. Entonces, mi recomendación, y qué bueno la entrevista ayer que tuviste con el abogado de inmigración, me encantó la idea de tenerlo ayer martes, muchos me escribían, pero ¿por qué no está? Es que es lógico que no esté, qué bueno que se haya entrevistado a este abogado, que además escuché, di la entrevista y la volví a revisar. Sin duda alguna, aquí el gran mensaje para los venezolanos: aprovechen y apéguense a ese TPS, porque no les de ninguna manera choca o colida con otras iniciativas, otros procesos que estén abiertos en términos migratorios. Esto es una bendición lo que ha caído para nosotros acá en Estados Unidos, comenzando con que podemos salir a ver a nuestros padres, podemos salir a aquellos que no seamos, por supuesto, perseguidos políticos. Hay muchas personas que sí pudieran incluso pisar Venezuela porque sencillamente salieron por la crisis, sí, por la crítica situación y no por el tema político. Aproveche esa oportunidad que ni siquiera se le imaginaba. ¿Cuánta gente perdió a sus familiares y no pudo regresar a verlos? Bueno, ahora usted tiene la oportunidad. Así que sería una tontería, incluso por temas políticos. He escuchado solamente a 2 personas: es que yo no apoyo a Biden, entonces yo no me voy a sacar el TPS. Ya va, pero por el amor de Cristo, siéntate a pensar. Eso tiene que ver con Biden ni siquiera. No, o sea, ni siquiera te están pidiendo una afiliación al Partido Demócrata, como ocurriría en otros países, ¿no? Aquí tú puedes ser republicano y tatuarte a Trump acá y puedes sacarte tu TPS sin ningún problema. A mí me han preguntado directamente, lo hago, mira, yo le digo a la persona, mira, no pierdes nada, al final creo que es una buena opción. Claro, sabes que es un costo, tiene un costo, si tienes el dinero, más de 500 y pico de dólares, dependiendo del grupo familiar, pues mira, hazlo. O sea, si tienes la oportunidad de hacerlo, si estás en proceso de asilo pendiente, etcétera, pues por supuesto. Pero fíjate, Sergio, que hay que aclarar eso, porque para los que tienen un proceso de asilo abierto y tienen permiso de trabajo, lo dijo el abogado ayer también, o ya lo están tramitando y ya hicieron ese pago, ustedes no tienen que pagar $500 para hacer el TPS, son $50 lo que te cuesta el formulario del TPS. No tienes que pagar los otros 410 del permiso de trabajo. Así que, aún así, ayer cuando me llamaban, porque recibí 1000 llamadas, todos: pero ¿y qué hago? Porque yo tengo el permiso de trabajo, yo no tengo $500, lo acabo de pagar. Es que ya lo pagaste. No tienes que volverlo a pagar. Entonces, claro, es una gran cada oportunidad. caso es particular. Tienes que, sí. Y que consultarlo por supuesto, con aquellos expertos en migración. Yo algo que le he recomendado a las personas es: hay muchos abogados venezolanos que son muy buenos en términos de migración. Sin embargo, en términos de TPS, no sé qué tanto manejen. Yo estoy por entrevistar, y te voy a compartir ese contacto para que lo entrevistes, a un abogado centroamericano que tiene toda su vida haciendo TPS. Entonces, interesantísimo, porque, bueno, el approach es distinto. Es gente que está especializada en tratado de protección temporal, y para nosotros algo totalmente nuevo. Algo nuevo para los venezolanos. Totalmente nuevo. En asilo no hay manera de que compita alguien con nosotros. Todos nuestros abogados saben qué hacer. No digo que en TPS no, ellos están preparados para también manejar TPS, pero es interesante darse una vuelta y también tener mucho cuidado. Una de las cosas que me decía una funcionaria, no voy a decir de qué departamento federal de acá de los Estados Unidos, del Capitolio, me decía ayer que estaba muy preocupada porque estaba viendo cómo abogados, venezolanos o no, abogados sencillos, o paralegales, por ejemplo, están aprovechando la circunstancia y están comenzando a hacer su carnaval, ¿no? Por cosas tan sencillas como llenar una planilla que uno mismo la puede llenar, están cobrando hasta miles de dólares por la desesperación, aprovechándose por la desesperación de los venezolanos. Entonces, nuestra recomendación es que no se vayan con el primero, como digo yo siempre. Un abogado es como un médico que te va a meter en una sala de cirugía. Tú le entregas tu vida al abogado y él puede llevártela a las peores de las consecuencias o a las mejores de las consecuencias. Así que busquen 2 o 3 opciones por conversar. Nadie te va a cobrar la primera
vez, revisen cuál es la cual se sienten más cómodo, que coincida, y vayan por esa opción si quieren hacerlo asistidos legalmente. En tu caso particular, Vladimir, ¿qué piensas hacer? Yo lo voy a pedir. Y para los que no lo saben, yo estoy bajo proceso de asilo. Obviamente es público y notorio que yo no puedo regresar a Venezuela. Aquí no es sorpresa, nada más. El primero que me esperaría en el aeropuerto sería Diosdado Cabello, el primerito, con toda mi familia. Pero ante esa realidad, aunque yo tengo un proceso de asilo andando, yo voy a pedir un TPS. ¿Por qué? Porque es parte del derecho que tengo yo viviendo en este país, y tú lo acabas de decir, no me cuesta nada. Todo lo contrario, las ventajas que tengo en tener un TPS a mano son enormes. Mis padres tuvieron que emigrar, también viven en Europa, y yo no los pude ver más. Y mis padres sí tienen ya cierta edad. Yo nunca me imaginé volverlos a ver pudiendo salir yo de Estados Unidos. Bueno, pues ahora resulta que el TPS me brinda la oportunidad. Después vienen los otros problemas, no hay cómo sacar pasaporte, ni representación diplomática, bla, bla, bla. Pero al menos legalmente en Estados Unidos tengo la oportunidad de poder ir a ver a mis padres, por ejemplo. Entonces, es una bendición. Yo particularmente lo voy a hacer e invito a los venezolanos a que lo hagan. Por supuesto, los que ya se encuentran en Estados Unidos. Sí, claro, eso hay que destacarlo. Son aquellos solamente que están viviendo en Estados Unidos y que estuvieron hasta el día 8 de marzo, que fue la fecha que dio el gobierno norteamericano. Bueno, Vladimir, te agradezco, como siempre, el haberme permitido conversar contigo, como todas las semanas. Gracias por el canje que hicimos allí, ese intercambio entre ayer y hoy. Valió la pena. Un fuerte abrazo y, por supuesto, seguimos en contacto. Nuestro colega Vladimir Kieslinger con nosotros todas las semanas. Así es, otro para ti también. Un abrazo para todos. Una pausa, amigas, amigos, y en breve continuamos con más de nuestro programa de hoy. Por cierto, hablando de TPS, vamos a consultar con el abogado Guillermo Olivos. También tienen dudas acerca de este tema, pues quédense allí, que en breve continuamos hablando del TPS. Ya venimos. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado, y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Hola, soy Guillermo Olivos, presidente de Olivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy.
Amigas, amigos, seguimos con más de nuestro programa del día de hoy. Son las 8:30 de la mañana. Vamos a conversar con el abogado Guillermo Olivos, abogado de inmigración aquí en Estados Unidos. Por supuesto, el tema del TPS sigue siendo la noticia de la semana y es inevitable. Guillermo, me imagino que te habrán llovido la cantidad de preguntas con respecto al tema, ¿no? Correcto, sí, vale. Bueno, tú sabes que los venezolanos estaban esperando esta medida desde hace mucho tiempo. Entonces, finalmente ya tenemos algo concreto y a partir de ayer ya los venezolanos pueden solicitar su estatus de TPS en los Estados Unidos. Así es. El estatus de TPS, para los que no saben, no están enterados en qué consiste, es un estatus temporal de protección que le permite al ciudadano venezolano estar en el país por 18 meses con permiso para trabajar. Durante esos 18 meses a la persona no la pueden deportar, no la pueden sacar del país. También ese periodo de 18 meses pudiese ser renovado o renovable si el presidente o el Congreso así lo desean antes de que venza el periodo de designación de Venezuela para el beneficio de estatus de protección temporal. Primero tienen que renovar el estatus del país para que las personas entonces luego puedan renovar su estatus de TPS. Explícame eso, Guillermo, cómo renovar su estatus en el país. Bueno, tú te registras, la persona se tiene que registrar, hay un periodo de registro que culmina el 5 de septiembre, ¿ok? Entonces, luego de este periodo de registro, si el gobierno, antes de vencerse los 18 meses, donde Venezuela, el periodo en que Venezuela está asignado como país para protección temporal, el gobierno tiene que reevaluar la situación del país y entonces emitir nuevamente una recomendación para que la calificación se renueve por 18 meses más y así Ya. sucesivamente. Y esto es lo que ha venido ocurriendo con los programas de estatus temporal de los países centroamericanos como Honduras, El Salvador, etcétera. Eh, una persona me escribía esta mañana, me dio un mensaje y me decía que un familiar de ella había sido detenido por ICE en la frontera. Estas personas que han sido detenidas o se encuentran en lugares de centros de migración en la frontera o en cualquier otra parte de Estados Unidos son favorecidas con el TPS. ¿Qué pueden hacer esas personas si son detenidas, por ejemplo? Bueno, primero que nada tenemos el asunto del periodo de presencia dentro de Estados Unidos. ¿Ok? Las personas tienen que haber estado por lo menos en el país el 8 de marzo del 2021. Si estas personas están ya detenidas y existe el TPS, entonces estas personas deben solicitar el registro de TPS y luego coordinar con el oficial de deportación, porque depende de cómo fue la persona detenida. Si la persona fue detenida como algo que se conoce como un extranjero entrando al país o fue una persona que fue detenida ya dentro del país ilegalmente, que estaba presente en el país ilegalmente. Hay varias diferencias, pero en general la persona va a tener que solicitarle al oficial de deportación que lo libere, ya que existe un estatus, tiene asignado un estatus TPS y por lo tanto puede estar en el país por 18 meses. No hay razón para la cual la persona deba estar detenida. Ahora, si esa persona estaba en México, por ejemplo, bajo el MPP, que hasta hace nada, ¿qué ocurre con ellas? ¿Estas no aplican o no entran dentro de esta Bueno, posibilidad? acuérdate que tienes que haber estado dentro del territorio de los Estados Unidos. ¿Ok? Las personas que estaban con MPP, el Migrant Protocol, el Protection Protocol, tienen que solicitarle al juez
que lleva el caso de asilo algo que se conoce como un parol, para que entonces les permita la entrada a Estados Unidos y puedan estar dentro de Estados Unidos y entonces seguir defendiendo su caso de asilo. Es importante mencionar que los TPS tienen fechas de corte porque obviamente el gobierno de los Estados Unidos no quiere que esto se convierta en una puerta abierta para cualquier persona que después de las fechas de corte entren al país y empiecen a solicitar estatus TPS. Ya. Preguntan en cuanto al el tema del costo, porque se habló de $545 un costo total, pero hay personas que ya tienen su permiso de trabajo o están en vías de. ¿Qué deberían hacer esas personas, Guillermo? Claro, mira, el costo se divide en base a la edad de la persona, ¿ok? Entonces, toda persona que aplica por TPS, toda persona tiene que aplicar por el registro del TPS. Luego Ok. existe la opción de solicitar o no un permiso de trabajo, ¿ok? Para registrarse como persona beneficiaria del TPS, el costo son $50 más $85 para las huellas digitales. Si la persona que aplica es menor de 14 años, solamente tiene que pagar $50, ¿ok? Ahora, si la petición, la solicitud va a incluir un permiso de trabajo, entonces aquí también los costos varían. Si el solicitante es mayor de 14 años y menor de 66 años, entonces el costo sería $410 adicionales a los 85 y a los 50. Entonces, claro, ahí el monto llega a 545. Si la persona que va a solicitar el permiso de trabajo es menor de 14 años, no hay costo por la solicitud del permiso de trabajo. Y si la persona que va a solicitar el permiso de trabajo es mayor de 66 años, solamente esta persona va a tener que pagar $85 de los biometrics y los $50 del registro TPS. ¿En qué momento se paga esto, Guillermo? Cuando, Cuando vas llenando la planilla, te lo va pidiendo. No, cuando tú mandas todo el paquete de inmigración, tú incluyes tu forma de pago. Puede ser por tarjeta de crédito, puede ser por cheque personal, money order, como se conoce acá, o cheque certificado, cualquiera de esos pagos. ¿Ok? ¿Es necesario hacer este proceso acompañado de un abogado? Mira, en teoría, la mayoría de los procesos migratorios tú los puedes realizar personalmente, ¿ok? El gobierno en su website incluye el instructivo, cuáles son los documentos que debes llenar, pero obviamente todas estas cuestiones necesitas ciertas informaciones que a lo mejor, si tú no estás seguro cómo ponerla en el formulario, pudiese entorpecer el proceso del caso y te lo pueden negar. Entonces, yo siempre recomiendo, y no es una propaganda para la gente de mi campo, pero Claro. estos son temas muy específicos, muy delicados, que acuérdate que el gobierno de los Estados Unidos es muy detallista en cuanto a lo que tú pones en tu planilla. Y si tú pones una información quizás Errada. incorrecta, errada, sin saberlo, ellos pueden tomar eso luego en otro procedimiento en tu contra. Es correcto. Entonces, es preferible que tú, si no tienes el dinero, bueno, por lo menos trata de ir a una fundación sin fines de lucro, que te asesoren. Hay muchos abogados que están haciendo live online, entonces, por lo menos trata de preguntar, trata de obtener la mayor cantidad de dudas aclaradas, pero yo sí recomiendo que la persona haga el esfuerzo y consulte con un abogado que lo pueda ayudar en este aspecto, porque hay muchos detalles técnicos que pues, una persona que no está lidiando con este tema el día a día quizás no entiende. ¿El formulario está en inglés? El formulario está en inglés, correcto. Ok. Importante también para aquellos que de pronto no Sí. tienen el conocimiento bien del lenguaje, ¿no? Ahora ¿Qué pasa con... tú ¿Cómo? me habías preguntado si una persona necesitaba aplicar por el permiso de trabajo o no, Sí, ¿correcto? sí. Sí, si la persona tiene un caso de asilo pendiente, ¿verdad? En proceso y ya tiene permiso de trabajo, no necesita solicitar el permiso de trabajo por TPS. Y es más,
el permiso de trabajo por asilo dura 2 años. El permiso de trabajo por TPS vence en el momento que se vence los lo que 18 fue meses. aprobado, pues, Ajá, exactamente. exacto. Y si tiene permiso de trabajo, tiene que también pagar lo que llaman los biométricos, las huellas. Correcto. Sí tiene que pagar los 85 de huellas. ¿Qué pasa con las demás visas, doctor? Preguntan. Aquí preguntan por las visas de turista, por las visas de estudiante, quienes están bajo ese tipo de visas. ¿Qué pasa con ellos si aplican o se amparan bajo el TPS? Mira, básicamente lo que ocurre es que hay un congelamiento del estatus de la persona, ¿ok? Entonces, esa persona que ha estado en estatus legal, simplemente su estatus se congela y ahora entra un estatus de protección temporal, ¿ok? Se habla de que las personas que tienen estatus, por ejemplo, de estudiantes, pudiesen seguir manteniendo su estatus de estudiante siempre y cuando vayan a sus cursos de estudios a tiempo completo, pero la diferencia que existe en este punto es si la persona está trabajando o no está trabajando con un permiso de trabajo por TPS. Entonces, al alterarse las condiciones de su estatus de estudiante, se entendería que entonces ya la persona no pudiese reclamar que aún mantiene estatus de estudiante porque está trabajando y el estatus de estudiante o de turista no autoriza empleo. Una de las grandes dudas con respecto al tema está relacionada con aquellas personas que tienen doble nacionalidad. Muchos me han preguntado y sé que hay algunos de ustedes como profesionales del derecho que consideran que puede hacerlo, otros consideran que no. Entonces quiero conocer tu punto de vista. Aquellos que vienen de otro país diferente a Venezuela pueden ser amparados o no con TPS, punto uno. Y aquellos que tienen doble nacionalidad, que quizás entraron al país bajo con el ESTA, por ejemplo. Bueno, mira, una persona que tiene doble nacionalidad, pero entró al país con el pasaporte venezolano, puede solicitar su TPS. Quizás el gobierno de los Estados Unidos pueda preguntarle si esa persona ha vivido en ese otro país, si esa persona tiene alguna manera de restablecerse en ese país que supuestamente tiene una segunda nacionalidad. Claro, La entiendo. nacionalidad que controla es la nacionalidad del pasaporte cuando una persona entra al país, ¿ok? Por lo tanto, no habría problema en que la persona solicite el TPS. Donde sí hay problemas es para las personas que entraron, venezolanos, pero que entraron al país con otro pasaporte, porque esa es la nacionalidad que controla. Aunque hay colegas que indican, bueno, lo que hay que demostrar es que la persona es ciudadana de ese país, sin embargo, para Estados Unidos, la nacionalidad que controla es la nacionalidad que usted presentó cuando Entró. solicitó, cuando entró al país por el aeropuerto o por el puerto que hayas entrado. Sí. Muchos han querido comparar esto con el ajuste cubano, ya que muchos cubanos entran con otros pasaportes, pero simplemente por el hecho de demostrar que tienen una partida de nacimiento cubana, ya pueden optar por el ajuste cubano. En este caso es distinto, porque la ley dice que tiene que demostrar que es ciudadano de Venezuela y para eso tiene que demostrarlo con el pasaporte con que entró al país, que debe haber sido un pasaporte venezolano. Claro, muchos no lo hacen porque tienen el pasaporte vencido, por ejemplo, y ustedes saben lo que significa esto en Venezuela hoy día, ¿no? Claro, claro. O muchos no usan su otro pasaporte porque no tienen que pedir una visa. Exacto. Entonces, ahí hay un tema de divergencia entre los colegas, ¿ok? Porque hay unos que apoyan que sí se puede solicitar simplemente alegando que la persona es nacional de Venezuela y no importa si usó otro pasaporte para entrar. Pero hay precedentes legales que dicen lo contrario, ¿ok? Hay también precedentes legales que han encontrado que una persona que tiene doble nacionalidad pudiese optar por el TPS aun cuando usó el pasaporte que no le correspondía, pero el gobierno tiene que evaluar si esa persona cometió reasentamiento firme en ese otro país. Ese otro país que es distinto al de Venezuela. Entonces, bueno, es un tema que no está resuelto, ¿ok? La ley no es
La ley lo que dice que sean ciudadanos de Venezuela. Sí existe el principio de que la ciudadanía que controla es la ciudadanía con que uno entró al país. Correcto, entiendo, ¿Ok? sí. Bueno, otra consulta, Guillermo. Conversamos, amigas, amigos, con Guillermo Nolivos, abogado de migración. Lo pueden seguir a través de su cuenta @denolivoslawfirm. En la reforma migratoria hay un apartado, que los países con TPS pueden ir a la residencia. ¿Esto es verdad? Bueno, si es apoyado si en el proyecto final se aprueba, pues entonces sería un camino que llevaría a las personas con TPS a la residencia, porque actualmente el camino actual o las regulaciones actuales no permiten residencia, es simplemente un estatus de protección temporal y ya, no te llevan Ya, a la residencia. claro. Claro, porque puede que no sea extendido, ¿no? O sea, Correcto. factible, sí. Al aplicar TPS, ¿puedo perder la capacidad o la visa de turista, por ejemplo, para retornar a Venezuela? Bueno, mira, es un estatus de protección temporal, ¿ok? Obviamente, cuando tú aplicas por una visa de turista, tú tienes la intención de regresar a Venezuela una vez que tú vienes de Claro, visita al país, ¿ok? claro, Entonces, si tú aplicas por el TPS y nunca acumulaste tiempo ilegal, en teoría, ¿verdad? Tú nunca has violado los términos de tu visa. claro. Entonces, en teoría, tú pudieses regresar a Venezuela y luego volver a Volver. entrar Sí, en teoría, pero habría que ver cómo los oficiales del aeropuerto verían esa entrada. Yo no veo inconveniente, de verdad. Yo no veo inconveniente si la sí. persona hace su petición estando legal, se queda el periodo que permite el TPS y antes que se venza la designación, regresa a Venezuela. Yo no vería un problema con eso. Sí. Se puede solicitar el TPS si vengo de otro país. Otra vez vuelven a preguntarlo, pero de otra forma, pero es importante. Si eres venezolano, no veo el problema, El ¿correcto? problema, correcto, O sea, correcto. si Si tú, viniste de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Perú, de México, de España, pero eres venezolano y de pronto estabas un tiempo allá, menos nada, estás aquí como venezolano, no entraste como ecuatoriano, ni como chileno, ni como español. claro, ¿No? acuérdate que el estatus de protección también refleja un poco los principios de la protección por asilo. Entonces, si tú has estado reasentado en otro país, ¿ok? Ujú, ujú, Es decir, tienes residencia mexicana, tienes residencia española, y luego vienes a Estados Unidos te va a preguntar, claro, ¿usted dónde vivió antes? claro, ¿Cuánto tiempo vivió en ese país? Y claro. acuérdese que esto es un beneficio discrecional, pudiesen decir también, Que no. usted tiene cómo vivir en otro país que no es Venezuela, entonces regrese a ese otro país porque esta es protección para los venezolanos que están sufriendo en Venezuela. Sí, así es. ¿Cómo se hace si para salir de Estados Unidos si se pliega al TPS? Quien tiene asilo, por ejemplo, pendiente, no le afecta. Bueno, mira, las personas que tienen asilo pueden salir del país con un permiso especial, ¿ok? Las personas que tienen TPS, o sea, que tienen un proceso de asilo todavía administrativo, ¿ok? Pudiesen salir del país bajo un permiso especial. Uno como abogado no lo recomienda porque en el puerto de entrada puede haber problemas con el oficial de inmigración. Las personas que tienen TPS también pueden salir del país con un permiso especial. Entonces, este, ¿qué quiere decir esto? Bueno, usted va a tener que justificarle al gobierno que le otorgue el permiso, porque tiene una emergencia, porque tiene que hacer algún tipo de trámite fuera de Estados Unidos. Estos permisos de viaje generalmente no se otorgan simplemente por ir a vacacionar, ¿ok? Exacto. Esto es para algún tipo porque hay alguna necesidad. Usted tiene que ver a un familiar que está muriendo, tiene que hacer una gestión, un proceso médico que aquí no lo puede hacer. Ya. Bueno, de hecho, continúa la pregunta, que si eres turista, aquí, por ejemplo, si entró como turista, ¿puedes solicitarlo? Claro que sí, por ¿Y lo supuesto. puedes hacer? Claro que sí, lo puedes hacer. Bueno, aquí vuelven con más preguntas relacionadas con personas que salieron. Si coloqué las huellas, ¿tengo que volverlas a cancelar?
Claro, esto es un costo que inmigración tiene, independientemente si usted ya lo pagó por otra aplicación, ¿ok? Si usted pagó los $85 por otro permiso de trabajo, aquí va a tener que volver a pagar los $85 por el TPS porque esa es la manera en que el gobierno funciona. Ujú. Aquí alguien comenta, mi hija me está solicitando, me imagino que está aquí en Estados Unidos, ¿puedo aplicar al TPS y no perder el proceso de solicitud de la hija a la madre en este caso? Bueno, claro, sí, una persona que está en un proceso que la hija la está solicitando puede también optar por este proceso paralelo del TPS. El TPS no cancela otro proceso que usted tenga con inmigración. Habría que ver cuál sería la ventaja para usted de tener el TPS, porque si su hija la está pidiendo como hija de ciudadana americana, una visa de residente, pues no veo la necesidad de que aplique por TPS. Ahora, si usted se siente insegura porque quiere, bueno, de todas maneras aplicar, lo puede hacer, no hay problema. Tengo más de 2 meses esperando por mi permiso de trabajo. ¿Debo pedir otro por el TPS? El TPS te permite obtener un permiso de trabajo independientemente del permiso de trabajo por asilo, ¿ok? Entonces tendrías que solicitarlo, tendrías que llenar el formulario correspondiente, mandar el monto correspondiente al gobierno para que entonces te emitan tu permiso de trabajo. Ya. Aquí comenta Bianca, tengo un cambio de estatus o sea, de turista a I-20 de estudiante en un instituto, etcétera. ¿Puedo aplicar? Correcto, sí al puedes TPS? aplicar. Ujú. Sí. Importante, amigos, pueden aplicar, por supuesto. Sabemos que es como que muy repetitiva la pregunta. Yo entiendo que quizás muchos buscan como que su propio caso y no lo Claro, entienden, pero claro, 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 estamos ¿no? Para eso estamos acá, para responder preguntas. exactamente, para eso estamos acá, Ujú. para poder responder. Las personas que tienen asilo pendiente deben volver a hacer las huellas. Correcto, sí, Sí. probablemente. Lo único que puede ocurrir es que el gobierno te mande una carta diciendo ya tenemos sus huellas, no necesitamos volverlas a tomar. Pero el tío Sam te va a pedir los $85. Ya. Exactamente. Tengo 4 años sin ver a mi hija que está en España. Mi pregunta, ¿con el TPS podré pedir permiso para viajar? No tengo pasaporte. Me dicen que el permiso no garantiza la entrada de nuevo a Estados Unidos. Bueno, mira, tienes varios asuntos pendientes en esa pregunta, ¿verdad? Sí. Número uno, la El pasaporte. justificación para ir a ver a tu hija, ¿verdad? Eso es una justificación que el gobierno va a considerar. Tu hija está enferma, no hay posibilidad de que tu hija venga a Estados Unidos a verte. Número dos, pasaporte vencido. Sabemos que dentro de Estados Unidos los pasaportes vencidos tienen validez, pero, Pero pero para ir a España usted tiene que averiguar si el gobierno de España lo acepta y creo que el gobierno de España todavía no acepta eso. Y número tres era si la dejan entrar. si lo vuelven a El, dejar ah, entrar, claro. ajá, Pero no tiene pasaporte. Sin pasaporte no bueno, puedes volver a entrar. pero bueno, una pregunta general para las personas que apliquen por este permiso de viaje. Siempre que usted aplica por un permiso para que lo dejen entrar, el oficial de inmigración en el aeropuerto tiene la amplia potestad de dejarlo no entrar. La mayoría de las veces usted va a entrar, obviamente, pero si por alguna razón existe un delito, un crimen, algo que usted cometió, algo que usted no dijo, o el oficial tiene sospechas, le pueden hacer una segunda inspección. Y son momentos difíciles que a las personas no les gusta vivir, ¿ok? Sí. Pero generalmente las personas que quieren entrar con este permiso pueden ser llevadas a una segunda inspección para ver si en verdad tienen el TPS, si en verdad está todavía aprobado, si no ha sido revocado, etcétera, etcétera. Así es, así es. Bueno, Guillermo, te agradezco muchísimo el permitirme conversar contigo, aquí respondiendo las dudas, aclarándolas. No es fácil, por eso yo me imagino que deben tener muchísimo trabajo, muchas preguntas, pues sobre todo nuestros abogados de origen venezolano que están aquí, en este caso de Guillermo. ¿Cuántos años tienes tú aquí, Guillermo? Ya más de 20, ¿verdad? Ya 23 años. Tú eres ya americano, pues, ¿no? Ya, bueno, Prácticamente. ahí mitad y ¿Ciudadano? mitad.
Sí, ciudadano, mitad y mitad, mitad ciudadano venezolano. Lo que pasa es que ya mi pasaporte venezolano se venció, no puedo ir a Venezuela, imagínate. Claro, sí, sí. Igual Sí, me pasa a mí, yo también tengo mi pasaporte vencido. sí, Este, entonces, un problema hasta que tengamos otra vez un consulado que funcione. Vamos a ver qué pasa. Así es. Bueno, eso Sí, no se va a poder solucionar hasta que esto concluya de esa forma. sí. Eh, por cierto, que hablando de eso, te cambio el tema, porque es que escuché que es factible que algunas personas puedan renovar el pasaporte vía Canadá. ¿Estás al tanto de eso? No sé, Sí, porque es que mira, no he podido corroborarlo. hay varios clientes que me están diciendo eso, pero también ayer recibí una llamada telefónica de una persona con esa pregunta de dónde renovar el pasaporte. Le comenté que había oído esa posibilidad y me dijo, no, ya yo contacté al consulado y me dijeron que no es posible. Mira, Entonces, no sé si es algo que ocurre, lo hacen para unas personas y que para es otras general, pues. personas no. Sí, Ujú. exacto. Entonces, no hay uniformidad en el proceso. También oí de México, que hablan de México, que si van para México, que lo pueden hacer por México. Entonces, Quizás es más factible porque México tiene relaciones pues, con la administración de con, Maduro, pero no lo puedo asegurar. Yo prefiero no abstenerme de comentar porque no estoy seguro y no he podido, no he sí, lo sabido de mejor que es lo haya que hecho. lo mejor es que la persona contacte al consulado directamente. De alguna manera mande un email, llame por teléfono y que ellos directamente le digan. Sí, yo tengo una amiga que está tratando de hacerlo y me dijo que me iba a mantener al tanto. Cuando tenga la información, pues Cónete. se las diré. Por cierto, preguntan por aquí, Guillermo, que si tú estás haciendo algún tipo de trabajo relacionado con todo el tema del TPS, ¿tiene algún costo en particular? No sé si puedes comentarlo. Sí, mira, yo estoy asesorando a venezolanos en solicitar el TPS, pueden llamar a la oficina, ahí le vamos a dar la información de costos, etcétera. Este, mm, pues hay una cantidad de requisitos que hay que obtener, presencia en Estados Unidos, pues eso se puede hacer por medio de... la presencia es muy corta, es desde marzo 8 del 2021, pero si usted ya tiene cierto tiempo viviendo en Estados Unidos, pues hay que demostrar que usted ha estado aquí en el país. Y Así es, entonces, bueno, en la oficina le pueden dar información, costos, etcétera. así es, correcto. Pueden consultar a través de @denolivos Law Firm o a través de su número telefónico que se lo dejamos allí, el 786, aquí en Estados Unidos, +1, 786-456-5208, el número Correcto. telefónico de Guillermo Olivos. Un fuerte abrazo y gracias. De nada, un abrazo a ustedes también, Sergio. Feliz día. Igualmente, hacemos una pausa y de regreso ya nos despedimos por el día. Ya venimos. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Hola, soy Guillermo Olivos, presidente de Olivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. Hola, soy Guillermo Olivos, presidente de Olivos Law Firm.
Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas de inversionista, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. Bien, amigas, amigos, estamos ya cerrando nuestro programa por el día de hoy. Antes de irme, les comento algunas noticias. Voy a tratar de hacerlo tipo titulares de algunas informaciones destacadas en las últimas horas y que no comentamos en el desarrollo de nuestro espacio en la mañana de hoy. Bueno, se dio, mejor dicho, desde el Palacio de Buckingham en Inglaterra, la respuesta a lo que fue la entrevista que realizó Oprah Winfrey a los duques de Sussex. Y en el día de ayer vimos este comunicado emitido por parte de la realeza británica, donde expresa, entre otras cosas, lo decía así este documento, que la realeza, la propia reina, de hecho está firmado por la reina Isabel II, manifestó que toda la familia se encuentra entristecida a conocer del alcance de los desafiantes. Habla, por supuesto, de quienes habrían, si realmente hubo algún tipo de amenaza o de comentarios racistas contra Meghan. Comenta en este comunicado que los problemas son preocupantes, sobre todo los relacionados con la raza. Si hubo algunos recuerdos, si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia los va a abordar en privado, comentó el comunicado de la realeza británica. Por cierto que, según se ha informado, la cadena CBS se habría pagado entre 7 y 9 millones de dólares para entrevistar, o mejor dicho, por los derechos de transmisión de esta entrevista del príncipe Enrique, y su esposa Meghan Markle. Por su lado, por cierto, leo aquí que Piers Morgan, el reconocido periodista británico, renunció a su programa Good Morning Britain, líder en las mañanas en el Reino Unido, y volvió a atacar a Meghan Markle. Dijo que le ha hecho un gran daño a la monarquía británica. Y bueno, hoy, por supuesto, ha sido criticado, muy comentado. De hecho, pues ha habido una gran cantidad de quejas de lo que ha comentado Piers Morgan en su programa, al cual renunció en el día de hoy. Otras noticias, se destaca Aruba prohíbe vuelos provenientes de Venezuela hasta el 10 de junio. Bueno, pero creo que no había vuelos abiertos, ¿no? Sí, se tiene tiempo, no sé por qué sale esta información a esta hora. Pero bueno, dice esta nota, una medida que ha venido extendiéndose trimestralmente durante el último año. Ok, bueno, o sea que, digamos, extienden la medida como tal. En otras informaciones les comento, ha muerto bajo custodia un funcionario en Birmania, un funcionario de la Liga Nacional para la Democracia de la líder Aung San Suu, murió bajo custodia mientras continúan las protestas en este país, en Myanmar o Birmania, como también se le conoce. Las autoridades estadounidenses arrestaron y encontraron a más de 100.000 migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México durante las últimas 4 semanas, un periodo que habla de cifras que marcan niveles muy altos en los últimos días.
En Venezuela, desde que inició la pandemia, familiares de los presos políticos no han podido ver a sus allegados en la cárcel de Ramo Verde. Han exigido una vez más que por favor permitan a sus familiares ver a los parientes que están recluidos en Ramo Verde. Es una exigencia que hacen varios de los familiares, entre ellos Catherine Guerrero, esposa del primer teniente Luis Mogollón, quien ha pedido a las autoridades que se permita de nuevo el paso o el acceso de visitantes a Ramo Verde. Problemas con el gasoil en Venezuela. Venezuela, según informa el diputado Elías Mata, ha informado que la situación de escasez de diésel en Venezuela es porque no se está produciendo el combustible. No obstante, con respecto a esto, pues hay información que dice que tanto en Zulia, Lara, Táchira, Trujillo, Aragua, Vargas, Miranda, Carabobo, Monagas, Anzoátegui y Delta Amacuro han reportado problemas con la distribución del gasoil o diésel en Venezuela, y esto pudiera generar problemas con la distribución de alimentos en el país. 2 personas se fueron detenidas luego de estar supuestamente implicadas en el caso de tráfico de personas desde Venezuela hasta Curazao. Según el reporte policial, afirma que en una embarcación conocida como Bellitas, que llevaba a bordo 17 personas, entre ellas 15 adultos y 2 menores de edad, por supuesto, fueron encontradas a 11 millas, fueron rescatadas, ya que el barco o la embarcación naufragó, y 2 personas se encuentran detenidas, en teoría, por estar presuntamente vinculadas con el tráfico de personas hasta la isla de Curazao, desde Falcón hasta Curazao. Vamos cerrando el programa ya en el día de hoy y leo que el columnista de The New York Times arremetió contra los icónicos personajes de Looney Tunes como Pepe Le Pew y Speedy González, considerando que uno supuestamente ha normalizado la cultura de la violación, y Speedy González ha sido señalado, no el personaje, pero sí el cómic, de racismo, y por lo tanto pues ha pedido se eliminen de las pantallas y de todas partes estas caricaturas muy conocidas. Incluso incluyó también este comentario lo hizo, repito, el columnista Charles Blow del New York Times, donde ha pedido también que se elimine a algunos capítulos de Tom y Jerry, donde aparece una mujer, la criada negra, que aparece en varios capítulos, que considera que también es una oda al racismo en las caricaturas. Bueno, amigas, amigos, me despido. Gracias, como siempre, por estar allí. Nos despedimos a nombre de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. A nombre de ellos, pendientes, por supuesto, de nuestro programa de todos los días, Al Día con Sergio, a través de BPI TV. Me voy con este mensaje que está en el Salmo 91. Dios te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Tengan todos un excelente día y será hasta mañana. Chao. Se les quiere.